para bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Rey maravilloso, que te dejes sentir en medio nuestro. Queremos, oh Padre Celestial, adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Señor. Hemos traído nuestra vida, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, Señor. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra adoración en esta mañana, Señor. Venimos con gratitud ante ti, oh Dios. Traemos nuestras manos y las batimos para ti, Señor, en esta mañana, para reconocer que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos, Señor. Y que hay gratitud en nuestro corazón en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy puedo cantar con libertad. ¿Cuántos pueden cantar con libertad al Señor? Aleluya. Vamos a cantarle al Señor con libertad. Aleluya. Bata sus manos. Alabe al Señor. Glorifíquelo a Él, porque solo Él es digno.
Dios poderoso, al que venimos a adorar en esta mañana, al que viniste a decirle gracias, Señor, por el día de hoy, gracias, Señor, por la vida. Yo no sé si en esta mañana hay hermanos que estén agradecidos y que quieran adorar al Señor un momento. Que aunque la alabanza pare, que aunque los instrumentos paren, pero tú sigues adorando, tú sigues glorificando, tú sigues diciendo gracias, Señor, porque has hecho grandes cosas. Celebramos tu presencia en este lugar, Señor. Oh, hay libertad en nuestra vida, hay libertad en tu casa para bendecirte. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Y yo quiero invitarle para que usted le alabe y le glorifique, para que usted lo adore con un corazón como el Señor quiere que usted le adore en esta mañana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Solamente Él es el único digno de adoración. El Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Aleluya. Yo no sé, hermanos, si usted en esta mañana puede entender que en este lugar está el más grande, está el poderoso, está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cómo no adorar su majestad. Oh, porque no exaltamos esta mañana al Señor y le decimos: exaltado sea, Señor, sobre los cielos. Exaltado, Señor, sea sobre la tierra. Oh, exalte al Señor en esta mañana. Aleluya. Yo te doy gracias, Dios. las Gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. oh Señor, Por lo que haces. entre los pueblos. Gracias por lo que harás, oh Dios. Y te canto Gracias, Señor. alabanza Aleluya. entre naciones. Te adoramos, Señor, te bendecimos, reconocemos tu poder. Pues su amor es fiel y grande. Tu amor es fiel y grande. Es más grande que los cielos. Aleluya. Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exáltalo, exáltalo. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Y exaltado sea Dios sobre los cielos, y su sobre la tierra. Yo te doy las gracias, Señor, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanza. Te cantamos a ti alabanza, oh Dios, porque solo tú mereces que te adoremos. Pues su amor Tu amor es fiel y grande. has estado en los momentos Es más más difíciles de nuestra grande vida. que los cielos. Has sido fiel, Señor. Lealtad, En medio de la tribulación has estado con nosotros.
esta mañana. sobre los cielos. Exaltado en esta mañana, oh Dios, por tus hijos que te adoramos. Y su gloria Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. sobre la tierra. Gracias, oh Dios, porque sin merecerlo, Señor, nos rescataste, oh Dios. Exaltado Gracias, Señor, porque has sido fiel. sea Dios. Porque cuando hemos sentido que estamos solos, Señor, allí estás tú para decirnos: no estás solo, yo estoy contigo. No te preocupes, yo soy tu sustentador, yo soy tu ayudador, yo soy quien te levanta. Oh, Señor, tú eres el único Señor digno de alabanza. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado, Señor, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Adelante delante de los santos. Oh, mi cabeza con aceite, Señor. Sobre la tierra. Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Sobre Que los esté yo todos los días en la casa de Jehová. y su gloria. Y su que vive para siempre. A este es el Dios al que venimos en este lugar a adorar. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Y le decimos a Él: Santo, Santo, Santo. Levanta tu voz y dile al Señor que está sentado en el trono. Díselo, iglesia, díselo al Señor en esta mañana. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el poder. Oh, sí, Señor, sea la honra y el poder. Está sentado
Señor, lo agradecidos que estamos contigo. Oh Señor, que tú unges nuestra cabeza con aceite, Señor. Que nuestra copa esté rebosando de tu presencia, oh Rey. Oh, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios. Yes, the world Oh, will santo, bow down and say you are God. oh, santo eres Dios. Every man will bow down and say you are King. Cuán bueno eres. So let's turn right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. Just wanna be with you. Rey de gloria. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Si el mundo se arrodilla y dirá que eres Dios, toda creación se arrodilla y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos. Ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. So we'll sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence until you come again. So we'll sing hallelujah until you come again. Santo eres tu Dios. And we'll dance in your presence until you come again. Cantaré aleluya hasta que regreses. Estaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Aleluya, aleluya. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de gloria, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Diga
Digámosle al Señor, gloria a Dios, hermano, alábelo. Dígale, gloria a Dios, santo, poderoso, eterno, sublime. Bata sus manos, dígale que Él es bueno. Dile, Señor, gracias, misericordioso, poderoso, eterno, sublime, majestuoso. A ti, Señor, sea la gloria y el honor. Aleluya, aleluya. Cuán bueno, cuán grande y maravilloso eres, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí en esta mañana. Amén. Y les invito para que le demos lo mejor al Señor en esta mañana. Amén. Dele lo mejor que usted haya traído en esta mañana al Señor. Vamos, hermanos, a escuchar un especial. Voy a invitar a la hermana María Elena. Ella tiene un especial en esta mañana. Y después de este especial vamos a escuchar el informe misionero. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Bueno, la verdad que no era un especial, pero bueno, ya. Hermanos, quiero ocupar solo un par de minutos. Ustedes saben cuánto los amo, cuánto amo esta iglesia. Esta iglesia para mí fue como una universidad. Todo lo que el Señor tenía para desarrollar en mí, lo desarrollé aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Por siempre los voy a llevar en mi corazón. El año pasado fue un año durísimo para mí, emocional y espiritualmente hablando. Y tuve que cortar mis lazos con esta iglesia porque sentía que no podía. Los extrañaba demasiado. Todavía los extraño muchísimo, pero sé que mi lugar ya no es aquí. Sin embargo, estoy agradecida con el Señor porque me permitió este tiempo compartir con ustedes. Gracias por todas las muestras de cariño, por todas las muestras de afecto y sobre todo este grupo de alabanza que amo. Los amo demasiado. A todas estas niñas y jóvenes los vi crecer literal desde muy temprana edad y verlos ahora sirviendo al Señor como lo hacen. Rosmarly, siempre supe el potencial que tenía. Chantal, Gaby era tan pequeñita. Cuando le dije, Gaby, tú puedes tocar el piano y yo voy a cantar, y ella, no, hermana, sí, sí tú puedes. Y verlos ahora me llena de gozo. Donde estoy no hay alabanza, no hay grupo de alabanza, solo canto yo a capela. Pero yo sé que el Señor me permitirá, aunque los años han pasado y de pronto ya no tengo ni las mismas fuerzas, ni la misma voz, ni nada. Sé que el Señor me permitirá, si nos vamos a ir de ahí, de ese pueblo, tener el privilegio de ver también un grupo como el que hay ahorita aquí. Los amo a todos, hermano William, Moni, los amo. Ustedes son demasiado, demasiado especiales para mí. Quiero cantar este canto que ustedes saben que me ama, que me encanta. Quiero pedirles que se coloquen en pie. La mayoría lo saben. De pronto los hermanos nuevos o los recién que llegaron ni me conocen a mí, pero estamos aquí sirviendo al Dios grande y todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios que lo llena todo, que donde estemos Él está con nosotros, que donde lleguemos encontramos una familia maravillosa que nos ama. Así que en esta mañana quiero que cantemos para la honra y gloria del Señor. A Él sea toda la alabanza. Él merece todo el reconocimiento. Todo es por Él y para Él. Amén. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre.
solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva, es agua viva, Señor. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, cambia, tú lo llenas todo, con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Jesús, Jesús, Jesús. Sí. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos ese aplauso mejor a aquel que nunca cambia? Aquel que es bueno, hermanos. Aquel que ha peleado por ti, aunque a veces no nos damos cuenta. Aquel que ha querido llevarnos más lejos. Al que se ha preocupado por ti día y noche. Oh, hermano, dele gracias, apláudale un momento. Y dígale algo al Señor. Él es nuestro sustento, Él es nuestra esperanza. Él es la palabra viva. Él es el que nunca cambia. Oh, su amor es eterno. Él es único, Él es incomparable. Él es bendito, iglesia. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a también a orar por nuestros hermanos García, el hermano Miguel, la hermana María Elena. Ellos están cumpliendo 35 años de matrimonio. Nos alegra, ¿verdad que sí? Los felicitamos, deseamos para ellos lo mejor en Dios, en su vida. Y bueno, de seguro no será todo color de rosas en un matrimonio, pero en Dios podemos llegar. La diferencia, hermanos, es que el mundo se rinde. Nosotros superamos los obstáculos y seguimos adelante. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Así que para nuestros hermanos, el hermano Miguel, la hermana María Elena, felicitaciones por su aniversario, por sus 35 años de matrimonio. Amén. Que Dios los bendiga, los ayude,
les regale muchos años más unidos. ¿Verdad que sí, hermano? Es lo que queremos. Eso es lo que nosotros queremos. Que Dios los bendiga, los ayude y que siempre puedan permanecer unidos. Amén. Bueno, ellos tienen sus hijos en Estados Unidos. Uno de sus hijos, el hermano Sebastián, es pastor de nuestra iglesia allá. Es el líder nacional de la juventud en los Estados Unidos. Y bueno, yo le digo a todos los padres que están acá, ustedes no saben hasta dónde puedan llegar el día de mañana sus hijos. Por eso mantente en Dios. Por eso quédate en Dios. Porque tú no sabes todas las alegrías que mañana te puedan devolver tus hijos a ti. Amén. Así que felicitamos a nuestros hermanos y vamos a orar por ellos. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios les ayude y que Dios pueda cada día acompañar sus vidas. Amén. Voy a invitar a algunos diáconos, líderes que nos acompañen a orar por los hermanos. Que Dios bendiga estos 35 años de matrimonio y los que vienen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Levanten sus manos y oremos a Dios. Señor Jesús, aquí estamos ante ti esta mañana, Señor. Ante todo reconociendo que tú eres el Señor, el Dios de la gloria, del amor, de la verdad, de la misericordia. Todo es tuyo y todo te lo debemos a ti, Señor. Yo quiero hoy presentar a mis hermanos, Dios, y darte gracias por su vida, por sus años de pareja, de matrimonio, Dios, y pedirte, Dios, que los guardes, que los bendigas, que los ayudes, que estés con ellos, Dios, que tu favor, tu gracia, tu bendición hoy siempre les acompañe, Señor Jesús. Oh Dios, tú eres bueno, Padre bendito. Tú eres especial, tú eres único. Tú que hasta aquí los has guardado y los has ayudado. Yo te ruego, Dios, que los sigas ayudando, los sigas bendiciendo, los sigas acompañando, Señor. Estés con ellos, Padre bendito. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felicitamos a nuestros hermanos. Hermano Miguel y hermana María Elena, nuestro deseo es que Dios los bendiga, que les llene de mucha bendición, les dé paz, siempre esté con ustedes y que el Dios que hasta aquí los ha guardado en 35 años los guarde y que hoy en su celebración de las bodas de Coral los ayude, los bendiga, los mantenga unidos y esté con ustedes. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, qué bonito es estar en la iglesia. Siéntense, tengan la bondad. Hermanos, vamos a mirar el informe misionero, el último informe misionero de este año. Amén. Bueno, no sin antes darle la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Atila, welcome to Aruba. We are very happy with your visit. For us, it's very important your visit. You are our friend. You always welcome. God bless you. Amen. The same for your wife, no? The same for your wife.
Isabel estaba triste y yo. Isabel, Dios la bendiga, bienvenida. Qué rico tenerles con nosotros. Tenemos también otra visita de Estados Unidos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia del Señor en Aruba. Estamos contentos con ustedes. Amén. Hermanos, tráigame en holandés y yo los saludo en holandés también. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a mirar el último informe misionero de este año de la iglesia, pero quiero anticiparles algo. Todas las veces que lo he visto me dan ganas de llorar. Este último informe a mí me impresiona mucho. Bueno, yo soy un agradecido con Dios por obvias razones. Yo crecí en un hogar cristiano. Desde niño estoy en la iglesia, en esta iglesia. Dios prácticamente me devolvió la vida cuando yo tenía 16 años. El médico dijo que yo me moría. Bueno, es toda una historia. Pero cuando yo miro todo lo que Dios hace, yo vivo agradecido. Y a mí esos cánticos como el que cantaba la hermana María Elena hace un momento me mueven mucho. Y a mí me cuesta cuando la gente no logra agradecer. Y les digo esto porque yo soy un admirador de esta iglesia. Y les digo, hermanos, quieran la iglesia, cuiden la iglesia. Cuando alguien les hable mal de la iglesia, hermano, la iglesia no es perfecta, y no existe. Yo crecí en la iglesia, pero esta iglesia es maravillosa. Esta iglesia es extraordinaria. Y no solo me refiero a la iglesia en Aruba, me refiero a la iglesia del Señor. Hermano, la iglesia del Señor es extraordinaria. Y a veces no lo percibimos, nos acostumbramos, nos lo dicen. Pero este informe creo que nos ha movido a todos las fibras del corazón. Porque no es todo lo que la iglesia hace. Eso es apenas una parte. Eso es apenas una parte de lo que la iglesia hace y de lo que la iglesia ha hecho y seguirá haciendo. Amén. Así que, hermano, usted me escucha mucho, yo le diga a usted, siéntase privilegiado de estar en la iglesia, porque esta iglesia es diferente a muchas. Y yo quiero invitarle para que cada vez le dé gracias a Dios por su iglesia, por la obra que la iglesia del Señor hace. Ore por el honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia. En el mes de marzo se va a volver a elegir el nuevo consistorio de ancianos. Ore por el pastorado de la iglesia en Colombia y en el mundo. Amén. Amén. Recuerde que la Biblia lo manda. La Biblia dice: orad por vuestros pastores y tenedlos en alta estima. Así que no hable del pastor. Hermanos, es mucho lo que la iglesia, lo que Dios a través de la iglesia hace por cada uno de ustedes, por el mundo entero, desde la niñez hasta los ancianos. Y el único propósito de la iglesia es llevar el evangelio de Jesucristo y tratar de enseñarte cómo vivirlo, y de tal manera tú puedas tener una mejor vida. Amén. Así que vamos a ver el informe y usted se dará cuenta que sí lo inspira aún. Amén. Vamos a ver el informe misionero. Informe misionero diciembre. 65 años en Victoria. Apreciados hermanos, Dios los bendiga. Nos acercamos
a un nuevo año 2025 y deseamos para todos ustedes las más ricas bendiciones de parte del Señor. Gracias por sus oraciones, por sus ofrendas que han sido determinantes para que el reino de Dios lo llevemos un poco más allá. Que el Señor Jesús les siga prosperando. Dejamos con ustedes el último informe de este año. Véanlo, escúchenlo y siéntanlo, porque en él está el resultado de su esfuerzo. Culminamos este año 2024 con el reporte de las obras misioneras sobre los avances y logros obtenidos en los países donde hacemos presencia. Estamos emocionados de compartir los siguientes logros. Obras aperturadas recientemente: Sudáfrica, Martinica, Dinamarca y Polonia. Estas dos últimas se abrieron desde España. Consolidación de obras con envío oficial de misioneros: Trinidad y Tobago, Austria, Israel. Total de países con presencia misionera 44. Nos complace informar que se ha iniciado cultos en los países de República Checa, Finlandia, Noruega, Islandia, Isla de Malta. Además, tenemos un hermoso grupo en Dubái. Actualmente estamos realizando visitas de apoyo a grupos establecidos en Kenia, el Congo y Angola. Mientras tanto, nuestros hermanos de Aruba están llevando a cabo un trabajo en San Martín donde ya se han realizado bautismos. Y los hermanos en Martinica están visitando la isla de Guadalupe, donde también hay bautizados. Terminando este año, hemos recibido reportes actualizados de las estadísticas de nuestros misioneros. Hermanos bautizados en el nombre de Jesús, 31.029. Niños, 13.620. Simpatizantes, 13.500. Pastores, 1.034. Y un total de 1.048 congregaciones establecidas. Queremos destacar esta vez los avances en infraestructura en nuestras obras misioneras. En este año hemos apoyado económicamente en la adquisición de propiedades en los países de Argentina, Guatemala, El Salvador y Holanda. Además, durante este tiempo hemos enviado ayudas para construcción, adecuación de templos y casas pastorales en los países de El Salvador, Surinam, Tanzania, Nicaragua, Guinea-Bissau, Costa Rica, Filipinas, Aruba, Honduras, Israel, Guyana Francesa, Bonaire, Curazao, Guinea Ecuatorial y Argentina. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por medio del Departamento de Misiones Extranjeras, está desarrollando algunos proyectos que tienen que ver con trabajo social en beneficio de algunos países donde la necesidad es grande. En Haití tenemos 2 colegios donde se atienden 400 niños que reciben clases de primer grado básico hasta el último grado de educación media. Por medio de este programa se han construido aulas, ya que los niños tomaban clases debajo de los árboles y actualmente pueden gozar de un recinto adecuado para su necesidad. En este lugar contamos con 17 maestros a quienes aportamos desde Colombia en el pago de su mesada y ya logramos proveer a los niños sus uniformes y calzados. Estamos trabajando para suministrar el desayuno a los niños, ya que muchos van a clases sin alimentarse y se nos han desmayado algunos. En Guinea-Bissau dimos apertura a un jardín infantil preescolar para 60 niños, donde tenemos 2 profesores. También en este mismo país, el consistorio aprobó la construcción de un parque infantil en la capital, ya que en la ciudad no existe ni un solo parque para los niños. A este proyecto se han sumado las autoridades del país, adjudicando un terreno de 2.500 metros cuadrados donde se construirá el parque y allí habrá una tarima para predicar la palabra de Dios. Además, próximamente estaremos fundando una escuela de música y para este proyecto ya se están adquiriendo algunos instrumentos como pianos, guitarras, bajos y batería para capacitar a nuestros adolescentes y jóvenes. En Bonaire, el gobierno le adjudicó a la iglesia un terreno contiguo al templo para construir un espacio de recreación para los niños. Allí, antes de los juegos, se les enseña la palabra de Dios a ellos y también se aprovecha para compartirle a los padres que los acompañan. Como resultado, varias familias ya están en la iglesia. Como apoyo en el área laboral para ayudar a mejorar la calidad de vida de los hermanos, se está apoyando con insumos, materiales y capacitación en el arte de la panificación, y a las hermanas se les está apoyando en la compra de máquinas de coser, rollos de telas y capacitación en corte y confección de faldas.
blusas, vestidos y bolsos, donde nos reportan que ya están percibiendo ingresos. Por otra parte, en Tanzania estamos desarrollando un proyecto productivo que en este momento se encuentra en fase experimental con el cultivo de 4 especies de plátano. Allí el gobierno del país ofreció la tierra que se necesite para desarrollar el proyecto. También en Tanzania se está apoyando a un grupo de hermanas con la compra de máquinas e insumos y formación en diseño y confección, y como resultado, una hermana ya tiene su propio local produciendo. En el Amazonas brasileño se construyó un pequeño barco para facilitar el transporte de los obreros en la Amazonía. En otros países como El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Filipinas se adquirieron algunas motos para facilitar el transporte de obreros debido a las dificultades para el desplazamiento al realizar la labor. Este trabajo ha contado con el respaldo de varios departamentos de la Iglesia en Colombia. El Departamento de Familia, que ofrece diplomados sobre resolución de conflictos e instalación de tribunales eclesiásticos de primera instancia en todos los países. El Departamento de Educación Cristiana, que trabaja con niños en las misiones y misiones nacionales, que capacita a quienes realizan evangelismo carcelario. Todo esto ha sido posible gracias al respaldo de Dios, al gran trabajo que realizan las familias misioneras, pastores y hermanos que apoyan la obra en cada uno de estos países, y a la iglesia en todos los rincones de Colombia que cada domingo misionero impulsa con sus oraciones y ofrendas obra misionera. Bendecido 2025, y les esperamos en la Convención de Cali el próximo 4, 5 y 6 de enero para culminar esta celebración. Por toda la tierra salió su voz, y en esta convención estaremos unánimes alabando y exaltando el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Usted es durito para llorar y yo soy durito para llorar, pero esto me mueve y me da alegría, hermanos, porque uno ve cómo la obra de Dios se va realizando alrededor del mundo, y me da alegría de pertenecer a una iglesia que su mayor interés es llevar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Hay un grupo en Dubái que están esperando misionero. Tenemos grupos en países nórdicos, Escocia, Islandia, Finlandia, Noruega. Todos esos lugares están esperando misioneros. Y oremos a Dios que Dios prepare esos hombres. Amén. Amén, hermanos. Y qué bueno que usted y yo sigamos apoyando, ofrendando y respaldando la obra de Dios. Así que esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda. Amén. Que no varíe el amén. Cada mes realizamos nuestro culto misionero. Cuando usted vea estas banderas aquí, es porque tenemos día misionero. Y recuerde que siempre les invitamos a que la ofrenda de este culto sea la más grande de todas. Hermanos, nosotros aquí estamos apoyando la obra en San Nicolás. Tenemos proyección a una tercera obra, ha ido lento el proceso. Sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida.
pia para saber. Ela risa mi si, ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos grapavo spiritu, pini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, oh
la gratitud, pero yo hoy le voy a hablar de lo opuesto a la gratitud: la ingratitud. Amén. Hoy vamos a hablar de la ingratitud. Levanten la mano a los que les gusta la gente ingrata. A nadie. A Dios tampoco. A Dios tampoco. Romanos 1:21, vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Leámoslo todos juntos, por favor. ¿Sí? ¿Han encontrado todos, hermanos? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Repítalo, ni le dieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire esta última parte, hermano, mire la consecuencia. Devolvámoslo al verso 21. Mire, en este versículo hay dos puntos sumamente importantes y se los voy a recordar hoy. Hay dos actitudes que hacen enojar a Dios. Hay dos actitudes del ser humano que hacen enojar a Dios. Uno, la incredulidad. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no qué? Eso hace enojar a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Segundo punto que hace enojar a Dios: ni le dieron, la ingratitud. La ingratitud hace enojar a Dios. En la Biblia están los ejemplos y vamos a hablar de ello esta mañana. Amén. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hermanos, como les venía diciendo, hemos venido todo este mes hablando de la gratitud. Y creo que hay que hablar mucho de la gratitud, no solo para aprender a ser agradecidos, sino que el ser humano por naturaleza es desagradecido. Por naturaleza. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, la ingratitud tomó dominio sobre nosotros. Así que, hermanos, este es un tema que ojalá no lo predicáramos una vez, ni dos, ni de vez en cuando, ni solo un mes. Realmente les decía hace 8 días que la gratitud hay que revisarla. La actitud hay que revisarla. Y mi comportamiento frente a ser agradecido hay que revisarlo continuamente. Porque por naturaleza tendemos a irnos al otro lado, a la ingratitud. Pues, hermanos queridos, este tema de la ingratitud, la Biblia habla mucho de él. Ahorita devuelve, hermano Julio. Ahorita, si a alguien le quedaron debiendo la de vuelta, no van a creer que es que los tenemos ya preparados. No. Tranquilos. Algunos hermanos me dicen, pastor, es que hay hermanos que no devuelven de la ofrenda. Hermanos queridos, la Biblia nos habla mucho del tema de la gratitud. Y la Biblia nos habla mucho de la ingratitud. Es un tema muy recurrente en la Biblia, se encuentra en diferentes pasajes bíblicos y es algo que Dios se preocupó por enseñarnos. Amén. Amén. Les decía que hace 8 días hablamos de la gratitud y una vez más les repito, no olviden las dos actitudes que más enojan a Dios. ¿Cuáles? La incredulidad y la ingratitud.
enojan a Dios, hermanos. Ingratitud es no reconocer las bendiciones de Dios. Es no reconocer las provisiones y las misericordias de Dios, pero también, escucha esto, los favores que otros hacen hacia nosotros. Levánteme la mano a los que le debemos favores a otras personas. Pero ahora levánteme la mano a los que nos cuesta agradecer de palabra o de hechos. Bueno, gracias a Dios ustedes son maravillosamente agradecidos. A muchos y a mí en particular me cuesta, porque uno a veces dice ser agradecido, pero a uno se le olvida muy fácil el favor que el otro le hizo, y a uno se le olvida muy fácil en el camino de la vida devolver esos favores a otras personas. Y saben algo, hermanos, normalmente todos creemos ser agradecidos, pero normalmente somos lo otro. Así que la ingratitud tiene que ver con olvidar los favores y las bendiciones de Dios, las misericordias y favores de Dios y los favores que otras personas han hecho con nosotros. La primera recomendación que Dios le dio a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera recomendación que Dios le dio a Israel antes de que entrara a Canaán y gozara de todo lo que había en Canaán? Cuídate, cuídate. Esa palabra está en imperativo, es una orden. Cada vez que usted encuentre en la Biblia una orden, una frase donde no se ruegue ni se suplique, sino que diga yo te ordeno hoy, o yo te mando, o cuídate, eso está en imperativo y eso es una orden de Dios. Ese versículo de Deuteronomio capítulo 8 verso 11 y versículos siguientes, Dios le dio una orden a Israel y le dijo cuídate ¿de qué? Léanlo conmigo, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Leamos algunos versículos siguientes. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas cuando eso no habían autos como estos de hoy, no habían Toyotas, no habían Kias, no habían, ¿qué más? Hondas, Nissan, gracias. Si fuera hoy diríamos y tus autos y tus casas, plata si hay, y tu plata y oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente. Sigamos. Y se enorgullezca tu corazón y qué, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de dónde, de tierra de Egipto. Hermanos, ¿cómo diríamos hoy? ¿De dónde nos sacó a nosotros? Del mundo. Y esta semana el hermano decía, hermano, me daría vergüenza contarles cómo era mi vida antes. Hermano, nosotros, Dios nos sacó del mundo, del pecado, la maldad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dice hoy, no te olvides. Amén. No te olvides. Verso siguiente. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de qué más, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó ¿qué? Agua del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre ¿qué? Hacernos bien.
hacernos bien. Hermano querido, pero Dios se lo dijo a Israel. ¿Y sabe por qué se lo dijo a Israel? Porque Dios sabía que se les iba a olvidar. ¿Y sabe por qué Dios nos lo dice a nosotros? Porque sabe que lo olvidamos. Todo el que se aleja de Dios se olvidó. Todo el que empieza a menguar en servir a Dios se olvidó. Todo el que empieza a tener actitudes contrarias a lo que es el plan y el propósito se olvidó. Así que no solo es irse, hay gente que está entre nosotros, pero se olvidaron. Se olvida el ser humano de todo lo que Dios ha hecho con él. ¿De dónde nos ha sacado? ¿Qué nos ha dado? Amén. Hermano, Israel era un pueblo esclavo en Egipto. 430 años estuvo allí esclavo. Un esclavo no es dueño de nada. La casa en que vive no es de él. La esposa que tiene no era de él. Él se la permitía el amo. Los hijos eran propiedad del amo. La comida era propiedad de su amo. No tenía espacio donde divertirse ni jugar. Esa es la vida, era la vida de los esclavos. Pero Dios dijo: los voy a sacar. Y preparó todo un plan para sacarlos. Y efectivamente los sacó de allá. Pero ¿sabe, hermano, que el ser humano tiene memoria a corto plazo? Porque Dios que los sacó de Egipto, vieron las 10 plagas que pasaron en Egipto, y apenas salieron y caminaron 3 días. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Para qué nos trajeron Moisés? Lo iban a matar. Moisés, ¿por qué nos trajo? ¿Por qué nos sacaron de las casitas? ¿Por qué nos sacaron de donde vivíamos? Mire, nos vamos a morir en este mar. Y mire, el ejército de Faraón viene atrás. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Para qué? 3 días se les había olvidado que el Dios que tenía era el Dios grande, era el Dios todopoderoso, era el Dios que había hecho milagros, era el Dios que había hecho maravillas, era el Dios que hacía prodigios. Hermano, este Dios es grande. Qué bueno que todos lo estemos alabando. Dejen los celulares a un ladito y alaben a Dios. Este Dios es grande, hermanos. 3 días se les había olvidado. A los 3 días ya Israel se le había olvidado. Y el versículo al final dice: para a la postre, ¿qué? El Señor ya estaba diciéndole a Israel: mira, no has entrado. Y yo quiero que entiendas una cosa. Y quiero que sepas que eso es para tu futuro, para que al futuro te vaya bien. Hermano querido, que Dios nos ayude a no olvidar, porque somos fáciles de olvidar. Eso no le pasó a Israel una vez, ni 2, ni 3. Le pasó 10 veces. Hasta que hubo un momento en que Dios se cansó y le dijo a Moisés: quítate de en medio, porque voy a destruir a este pueblo. Dios se cansó de la ingratitud de Israel. Hermanos, alguna vez yo escuché de un pastor y me di cuenta que eso era cierto. Hay gente que se va de Dios y algunos logran volver. ¿Sabe por qué algunos logran volver? Porque la misericordia de Dios no los soltó. Pero yo he conocido personas que se han ido de Dios y nunca pueden volver. Es más, he estado sentado al lado de personas cerca de la muerte, habiendo conocido a Dios, y les he hablado y les he dicho, y se le vienen las lágrimas, pero dicen: no puedo. Y no pueden, y se murieron así. Y un pastor un día me dijo: esas personas Dios los soltó. Y en la Biblia, hermano, Dios soltó a Israel cada que tuvo actitudes de esa clase. Cada que Israel tuvo actitudes de ingratitud a extremo, lo soltó.
Y la Biblia en Romanos, en el pasaje que leíamos, la Biblia dice: por cuanto habiendo conocido a Dios, no le honraron ni le glorificaron como Dios, sino que en su corazón se envaneció en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido. Mire lo que sigue diciendo: profesando se hacían sabios, creyendo ser sabios se hicieron necios. Yo he escuchado gente, hermano, que estuvo en la iglesia y dice: mire, cuando yo estuve en la iglesia yo vivía mal, arruinado, pobre y llevado, y ahora miren lo que ando. Y yo dije, un día un hermano me dijo esa broma y yo le dije: ¿sabes una cosa? Te soltó Dios, eso te va a destruir. Y hay una historia, antes de seguir, de un muchacho que fue conocido. Su nombre era Jesse, y era un guitarrista en una iglesia que cada que tocaba la guitarra la gente sentía la presencia de Dios. Era espectacular como guitarrista, y cada que tocaba la guitarra en la iglesia era movida, el Espíritu Santo se movía y había un ambiente especial. Descubrieron, esa gente que caza talentos se dio cuenta de ese muchacho, y un día llegaron a la iglesia, se acercaron a él y le hicieron una gran oferta para que fuera a tocar a unas agrupaciones que ellos tenían, y le iban a pagar muy alto. Jesse se fue. Al cabo de los años volvió con mucho dinero y saludó a su viejo pastor, el que lo había aconsejado, formado, y le dijo: pastor. Y él le dijo: Jesse, ¿qué es de tu vida? Y le dijo: tengo muchas cosas. Y él le dijo: pastor, yo he venido a traerle una ayuda. Y el pastor le dijo: Jesse, tú perdiste lo más grande en tu vida, que tu dinero perezca contigo. Porque ese muchacho tenía un talento y Dios lo usaba, pero se dejó engañar del mundo y se fue a cantar al mundo y a tocar para el mundo, y su vida a los días fue destruida. Hermano querido, la ingratitud Dios no la pasa por alto. Y hay tantas maneras de ser lo que Dios, cuando Israel no supo darle gracias a Dios ni reconocerlo, se creyeron sabios siendo necios. Escucha lo que dice el verso siguiente: y cambiaron de darle la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24: por lo cual, léalo duro, por lo cual Dios lo soltó. No estás contento con lo que tienes, Israel. No aprecias todo lo que te he dado. No has entendido mi gracia, mi amor, mi misericordia, y no la valoras. Entonces Dios le dijo: ok, por lo cual Dios los dejó. No es que Dios los hizo inmundos, Dios los dejó. Te subiste en el tren de la inmundicia, de la perdición. ¿Quieres que el dinero te llene? Vete en ese auto del dinero. Yo ya no te vuelvo a llamar. Y Dios lo suelta. Soltó a Israel. Y eso de Dios haberlo soltado es lo que le ha dado a Israel durante tantos años, tantos problemas. Y ellos mismos dicen: pero no sabemos, dicen ellos, ¿por qué en el mundo cada generación se levanta gente que está en contra de nosotros? Porque su corazón se endureció con Dios. Y hermano, ese es el pueblo que lo echaron de su tierra hace 2000 años casi. Los echaron de su tierra en el año 70, los culparon de la quema de Jerusalén, los sacaron. Se fueron a diferentes países alrededor del mundo, y todo problema en los países se lo echaban a ellos. España los sacó, diferentes países europeos los sacaron. Hitler mató cerca de 6 millones de judíos, los exterminó, y
el único recurso que les quedaba era que les volvieran a meter a una tierra y los recogieran. Y volvieron y les dieron la tierra, parte de la tierra que era de ellos de miles de años atrás. Y todavía hoy tienen problema con ella. ¿Sabe cuál es la razón? Se llama no reconocer. Se llama no reconocer quién es Dios y quién es el dador de todo lo que tienen y lo que han poseído y quién les ha dado todo eso. Hermano, todo aquel que su actitud se endurezca para con Dios, Dios lo soltará. Quiera Dios que usted y yo estamos aquí, tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Y si algún día te fuiste y has vuelto y encontraste que el Señor todavía te recibe, nunca vuelvas atrás. Si volviste y sientes que Él te habla y sientes su presencia y todavía te regocijas en Él, te quiero decir, aférrate a esa misericordia, porque todavía su misericordia está contigo y te ama y te quiere y te llama y te invita. Amén. Pero no te alejes, porque a Dios le enoja la ingratitud. Hermanos queridos, Jesús, déjeme pasar a otro pasaje bíblico. Lo hemos hablado ya. Jesús sanó a 10 leprosos. Y lo hemos usado ya, pero cada que uno lo piensa, dice tremendo, tremendo. Porque la lepra era, hermanos, como uno tener hoy la peor enfermedad que haya hoy, el peor cáncer. Eso era la lepra. Y hermanos queridos, habían 10 hombres que tenían lepra. Y estando en esa condición de lepra, lo normal era que los leprosos tenían que separarse, irse afuera de la ciudad. No podían quedarse en la ciudad, tenían que salir de sus casas, irse a los caminos. Y cuando estaban en los caminos, si alguien venía, el leproso tenía que gritar: leproso, leproso, anunciar que él era leproso. Pero Jesús se fue acercando hacia ellos. Él sabía que estaban ahí. Y ellos los saludó. Ellos le contaron su situación y Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Cuando iban camino a encontrarse con el sacerdote, la lepra desapareció. Imagínense, yo no sé si usted ha mirado cómo son los leprosos. Pues los leprosos les brota agua sangre de su piel, se les caen estos lóbulos de oreja, la nariz aquí, le quedan solo los huecos acá. Hermanos, se le caen las yemas de los dedos. Eso es una cosa aterradora. Hermano querido, cuando iban camino, solo si usted se imagina la escena, empezar el uno al otro: ¿qué te pasa? ¿Pero qué me pasa de qué? Y empezar a mirarse y empezar que no tienen lepra. Pero hermano, eso no es lo extraordinario. Yo creo que lo extraordinario de ese evento es la ingratitud. Yo creo que Jesús no quería mostrar su poder. Yo creo que Jesús quería mostrar nuestro corazón. Yo creo que la gran enseñanza no era el milagro. La gran enseñanza es cómo el ser humano tan rápido se olvida del Dios que lo ama, del Dios que lo llenó con su Espíritu Santo, del Dios que le perdonó los pecados, del Dios que lo hizo su hijo, del Dios que le ha mostrado sus milagros. Hermano querido, que nunca más se nos olvide. Que nunca más se nos olvide. Pero ese milagro para mí no era el milagro, era mostrar nuestra actitud. Y hermano querido, por naturaleza no somos agradecidos. No somos agradecidos. Uno a veces cree que es agradecido. No. Uno a veces a alguien que ha hecho tanto por uno, con una palabra cree que le arregló, le dijo gracias, y uno cree que ya estuvo. No, es que gratitud es más que una palabra.
Ese es el caso, que es que uno cree que uno es agradecido porque dice gracias. Los hijos le dicen al papá y a la mamá, gracias, y chao. No, tú 20 años o 25 años de la crianza, de la educación, la formación y todo lo que tu papá y tu mamá hizo por ti, no se paga con una palabra. Ese es el problema, que es que creemos que somos agradecidos porque decimos gracias. No, hermano querido, esos hombres, solo uno volvió. Solo uno volvió. Y a Dios le enoja la ingratitud, pero le alegra que ese hombre que volvió, ¿qué le dijo Jesús? Le preguntó por los otros 10 y se fueron. ¿Y qué le dio Jesús? Le había dado la sanidad, y luego ¿qué le dio por agradecido? La salvación. Así que los otros fueron sanos, pero no salvos. Pero a ese agradecido que supo volver a agradecer, Jesús le dijo, ahora tus pecados te son perdonados. Tú volviste por lo más grande, la sanidad era lo de menos. Yo te quiero dar lo más grande, hermano que está aquí, amigo. La gratitud ante Dios es algo grande. Dios te bendecirá si aprendes a agradecerle a Él. Amén. La Biblia habla mucho de la ingratitud. Nabucodonosor un día amaneció, perdonen la expresión, descuadrado, y se paró en el palacio y dijo, qué tremendo yo, qué guapo soy yo, Nabucodonosor, vea todo lo que hice. Mire mi imperio, mi palacio, mi riqueza, mi oro, mis siervos, mis animales, mis vacas, mis bueyes, todo lo que tengo. Yo soy muy valiente. Y no había terminado Nabucodonosor de decir eso cuando su mente se le confundió. Y se bajó del palacio y empezó a comer pasto. Pero él no sabía por qué comía pasto. Su mente, Dios le entenebreció la mente a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor perdió la razón de ser humano y empezó a comer hierba. Y el rey, imagínense los súbditos, los príncipes y la gente de los otros pueblos. El rey duerme en el patio y está entre los caballos. ¿Y qué hace por allá? Come hierba con los caballos. Rey, él no sabía que era el rey. Y le crecieron las uñas, le crecieron, su rostro cambió, hermano. Y sabe, hasta que él después dice, hasta que yo, Nabucodonosor, entré en razón y reconocí que el Dios dueño del cielo y de la tierra es el que me lo dio todo, y a él se lo debo todo, y él es el dueño y de él es el honor. Ese día mi situación cambió. Vea, hermano, muchas cosas van a cambiar el día que usted y yo seamos agradecidos. Jóvenes, muchas cosas van a cambiar el día que aprendas gratitud. Hermanos, no somos tan agradecidos, creemos. Dios nos ayude a hacerlo. Y ojalá empecemos este nuevo año con esa actitud. Pero la Biblia por eso dice, entren por esas puertas alabando, glorificando, exaltando, reconociendo que todo es de Él. Hermano, nada es nuestro, todo es de Él. Ni el aire que respiramos es nuestro, ni la vida, nada es nuestro. Todo se lo debo a Él. Levanten la mano aquí los que le debemos todo a Dios. ¿Hay alguien aquí que le deba a Dios? Todo se lo debo a Él. Que eso no te cueste. Hermano y amigo, que no te cueste reconocer que todo se lo debemos a Dios. Amén.
Israel tuvo problemas con eso. Y los tiene. ¿Sabe por qué Estados Unidos ha sido y es todavía la potencia número 1 del mundo? ¿Saben por qué? Porque reconoció a Dios. Recuerden que Estados Unidos fue formado por los peregrinos y ellos eran cristianos. Y la constitución de ese país se formó bajo la Biblia. Pero ¿sabe qué dicen los expertos del mundo? Que viene bajando. ¿Y sabe por qué? Porque las generaciones nuevas se les ha venido, ellos creen que es la gran idea decir que saquemos a Dios de la Constitución. Saquemos a Dios, saquemos la Biblia de las escuelas. Prohibido enseñarle a los hijos la fe y la religión. Pero hermano y amigo, nada más equivocado. Él es el dueño, Él es el centro, Él es el rey, Él es el soberano, Él es Dios. Y todo pueblo, hombre, nación que lo ponga a un lado va a perder. Hermano y amigo, Él es el dueño. Nadie puede poner a Dios a un lado. El hombre puede pararse y decir: Dios no existe. Pero sí me gusta como dice la Biblia en Papiamento. La Biblia en Papiamento dice: el bobo dice Dios no existe. Ay, a mí sí me gusta eso. Y cuando voy a predicar a otra iglesia en Colombia, se los digo así duro, porque eso para los colombianos suena como durito. Allá no nos gusta que nos digan bobos, que le digan a uno, eso suena como duro. Y yo les digo: hermano, pues la Biblia en Papiamento dice que el que dice que Dios no existe es un bobo. Y eso es una verdad. Hermano, y es que no hay bobada más grande. Eso tiene que tener un orgullo de aquí no sé hasta dónde. Porque el ser humano es capaz de hacer esto, es capaz de hacer esto, hasta un avión, un cohete. Pero ¿cómo sube el ser humano un sol allá donde está ese sol? ¿Cómo pone el ser humano el universo? ¿Cómo le da una acústica a este universo? ¿Cómo lo organiza? Él no lo puede organizar. Hay alguien que está detrás de todo esto y Él merece la gloria. Iglesia de Aruba, Él merece la gloria. Y si no se la damos, somos nosotros los que perdemos. Si usted no le da la gloria a Dios, Él no pierde, es usted el que pierde. Vea, Él sigue siendo Dios, así yo venga enojado hoy. Usted puede venir hoy enojado. Y yo estoy enojado y pataleando y lo que sea. Él sigue siendo Dios. Pero yo sin Él no soy nada. Nada. Porque hasta el aire que respiro se lo debo a Él. ¿Qué pecado es la ingratitud? Vean, hermanos, a veces nos cuidamos del adulterio. Y hay hermanos que cuando se dan cuenta que otro fracasó en pecado, hermanos, se ensañan contra él. No es que le vamos a tolerar el pecado, pero uno a veces es tan duro y ve ciertos pecados, pero se le olvidan otros. Y el de la ingratitud, préstele atención. Préstele atención, hermano, porque Dios ama la gratitud y todo aquel que es agradecido, su vida es diferente. Hermano, es que el que sabe que todo se lo debe a Dios, cuando viene aquí, viene adorando, viene cantando, viene feliz, viene dispuesto a adorar a Dios, pasa al altar, se arrodilla, llora, está atento a la palabra. Cuando uno cree que no debe nada, uno, hermano, ni presta atención. Cuando uno cree que no debe nada, uno ni llora, ni canta, ni aplaude, ni presta atención. Pero todo agradecido
entra con temor, respeto, reverencia, admiración y dice: cuán grande es Él. Es que este Dios es grande. ¿Cuántos agradecidos hay aquí esta mañana? Oh, ¿por qué no lo adoramos un momento? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo adora un momento? Adórelo un momento, hermano. ¿Por qué no adorarlo un momento? Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, qué lindo reconocer a Dios. Que la ingratitud no sea nuestra constante. Alábalo esta mañana un momento. Díselo a Dios. Hermano, esté de pie un momento y alábelo. Dígaselo a Dios, dígaselo. Porque todo se lo debo a Él. Dígaselo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Hermanos jóvenes, todo se lo debemos a Él. Mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Díselo, iglesia. Y es que todo Se lo debo. debo a Él. Levanta tus manos. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, Mi hermanos. vida y mi sustento, mi fuerza Todo se lo y debemos. esperanza, todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Hermano querido, todo se lo debemos a Él.